la sala vacía, burlándose de toda una vida de logros que él y su hermano habían convertido en polvo mientras yo viajaba. Soy Roberto Mendoza, 67 años, subcomisario de policía retirado. Conozco el Código Penal mejor que los nombres de mis medicamentos para la presión arterial. Ellos creen que soy solo un viejo indefenso, pero olvidaron que sé exactamente a quién llamar cuando la justicia debe ser servida. Siempre he sido un hombre de pocas palabras y observación aguda. Quizás sean los 30 años trabajando en la Delegación Central de la Ciudad de México, tomando declaraciones, viendo mentiras en los ojos de quienes se sentaban frente a mí, construyendo casos que decidían el destino de las personas. Aprendí a leer el silencio y el ruido por igual. Pero nada, absolutamente nada en mi carrera me preparó para el silencio que encontré cuando abrí la puerta principal de mi casa ese martes por la tarde de octubre. Había pasado 3 semanas en Guadalajara, en casa de mi hermano menor, Javier. Había tenido una cirugía de reemplazo de cadera y necesitaba ayuda durante la recuperación. Fui con el corazón abierto, dejando mi casa, mi refugio, el hogar que había compartido con mi difunta esposa, Rosa, durante 35 años, al cuidado de mis 2 hijos, Miguel y Carlos. «No te preocupes, papá. Nosotros nos encargamos de todo», había dicho Miguel, dándome esa sonrisa segura que había encantado a maestros, jefes y novias toda su vida. A sus 35 años, todavía pensaba que el encanto podía reemplazar la responsabilidad. Carlos, de 32 años, solo había sentido con entusiasmo. «Sí, papá, cuidaremos todo. La casa estará perfecta cuando regreses». Carlos siempre había seguido el liderazgo de Miguel. Desde que eran niños, donde Miguel iba, Carlos seguía como una sombra. Yo, tonto que fui, con ese amor paternal que te ciega a la realidad, les creí, incluso sabiendo que Miguel nunca había mantenido un trabajo por más de 8 meses. Siempre persiguiendo esquemas de hacerse rico rápido y apostando en partidos de fútbol que no entendía, incluso sabiendo que Carlos había estado en rehabilitación 2 veces por cocaína. Decía estar limpio, pero todavía tenía esa mirada hueca en los ojos que contaba una historia diferente. El vuelo de regreso desde Guadalajara fue agotador. Retrasado 3 horas, asiento de medio estrecho, bebé llorando 2 filas atrás. Todo lo que podía pensar era en mi sillón reclinable de piel café, el que había comprado con mi primer cheque de subcomisario hace 30 años, donde descansaría mis piernas adoloridas y vería el partido de las Águilas del América que había grabado. Soñaba con el olor de mi casa, con mi colección de memorabilia de béisbol que había pasado décadas construyendo, con el reloj de péndulo que había pertenecido al padre de Rosa, con el taller en el garaje con las herramientas vintage de mi padre. Cuando el taxi de Uber se detuvo frente a mi casa en la colonia Roma, algo se sintió mal de inmediato. La puerta del garaje estaba completamente abierta. Mi camioneta plateada Nissan NP300, la camioneta que había cuidado como bebé durante 12 años, solo usada para viajes a Home Depot y paseos dominicales, había desaparecido. «Deben haberla llevado para comprar comestibles para mi regreso», me dije, tratando de ignorar el nudo que se formaba en mi estómago. Agarré mi maleta y caminé por el camino de entrada. El césped estaba crecido, maleza empujando a través de las grietas en la banqueta. Los arbustos que Rosa había plantado estaban marrones y muriendo por falta de agua. Pero fue cuando abrí la puerta principal que mi mundo se detuvo. La sala estaba vacía, completamente vacía. No había sillón reclinable de piel café, no había televisión de pantalla plana, no había reloj de péndulo, no había centro de entretenimiento, no había mesa de centro, no había tapete persa que Rosa y yo habíamos comprado en nuestro viaje de aniversario número 25 a Turquía. Nada. El piso de madera estaba rayado y marcado, con señales donde los muebles habían sido arrastrados apresuradamente hacia la puerta. Las paredes tenían manchas más claras donde mis fotografías enmarcadas habían colgado. Rosa y yo el día de nuestra boda, los muchachos en sus graduaciones de preparatoria, yo recibiendo mi placa de subcomisario,
El olor no era de hogar, era cerveza rancia, pizza vieja y abandono. Miguel, Carlos, grité, mi voz quebrándose mientras hacía eco en las paredes desnudas. Miguel salió de la cocina sosteniendo una lata de Corona, vistiendo una camiseta blanca manchada y shorts deportivos, esa sonrisa arrogante en su cara, la misma sonrisa que me había dado cuando tenía 12 años, y lo atrapé robando 200 pesos de mi cartera. Detrás de él, Carlos salió arrastrando los pies, ojos inyectados de sangre, pareciendo que no había dormido en días. No podía mirarme a los ojos. «Oye, papá, llegas temprano», dijo Miguel casualmente, como si acabara de entrar a una escena normal. Se recargó contra el marco de la puerta. El vuelo llegó antes de lo programado. Dejé caer mi maleta. Golpeó el piso desnudo con un ruido hueco que pareció hacer eco para siempre. ¿Dónde está todo?» Mi voz salió como un susurro. «¿Dónde está mi camioneta? ¿Dónde están los muebles? ¿Dónde?» «Oh, hombre, sí, sobre eso». Miguel tomó un trago de cerveza, totalmente relajado. «Mira, me surgió esta increíble oportunidad de inversión, como algo único en la vida, ¿sabes? Criptomonedas y arbitraje de apuestas deportivas. Los márgenes eran una locura, papá. Una locura». Carlos se movía nerviosamente detrás de él, mordiéndose las uñas. «Necesitábamos capital rápido», continuó Miguel. «Como realmente rápido. Así que liquidamos algunos activos. Tus cosas, básicamente. Pero no te preocupes, cuando esto dé frutos, te voy a comprar una sala completamente nueva. Seccional de piel, tele de 80 pulgadas, todo. Nada de estos muebles de viejo que tenías». Sentí mi corazón latiendo en mis oídos. Caminé pasándolos por el pasillo, mis pasos haciendo eco. Revisé las recámaras, vacías. Fui a mi habitación. El tocador donde guardaba mis objetos de valor había desaparecido. Abrí el closet. La caja fuerte había desaparecido. Mis relojes, dije, caminando de regreso a la sala. El anillo de bodas de Rosa. Las herramientas de mi padre. La colección de monedas. Mi arma de servicio. Miguel agitó su mano con desdén. «Lo vendimos todo, papá. Compradores en efectivo. Conseguimos precios decentes también». Bueno, Carlos manejó la mayor parte de esa parte. «¿Verdad, La voz de Carlos era apenas audible. «Sí, vendiste mi arma de servicio». Sentí la rabia creciendo, caliente y aguda. «Esa es un arma registrada federalmente». «¿La vendiste?» «Relájate, papá», murmuró Carlos. «La vendí a un comerciante con licencia, todo legal y eso». «¿Todo legal?» Mi voz se elevó. «¿Falsificaste mi firma? Eso es un delito grave». Miguel se rió. Realmente se rió. Realmente se rió. «Papá, vamos, estás siendo dramático. Es solo material, cosas materiales. ¿Tú qué? 67. ¿Cuánto tiempo más realmente necesitas toda esta basura de todos modos? Básicamente, estás en la línea de meta, viejo. Carlos y yo somos jóvenes. Tenemos futuros que construir. Necesitábamos esta oportunidad». «¿Cuánto obtuvieron en total?» Miguel se encogió de hombros. «No sé, como 600,000 pesos, tal vez 700,000. Ya se fue, sin embargo. El mercado se movió en nuestra contra. Mal momento. Pasa en inversiones de alto riesgo, 700,000 pesos. Me sentí mareado. Robaron 700,000 pesos en mis pertenencias y lo apostaron todo. «No robamos, papá», dijo Carlos en voz baja. «Solo lo tomamos prestado. Íbamos a pagarte el triple cuando...». «Cállate, Carlos», espetó Miguel. Luego de vuelta a mí. «Mira, papá, sé que estás molesto, pero esto es lo que pasa. Tienes esa pensión, ¿verdad? 10,000 pesos al mes o lo que sea. Eso cubrirá un par de colchones inflables, algunas cenas congeladas. Todos nos quedaremos aquí juntos por un rato. Juntaremos recursos, y tengo otra oportunidad llegando el próximo mes que va a...». «Salgan». Ambos me miraron fijamente. «¿Qué?», dijo Miguel. «Salgan de mi casa». La sonrisa de Miguel finalmente se desvaneció. «Papá,
No hablas en serio. ¿A dónde vamos a ir? No me importa. No se van a quedar aquí. Esta es... Miguel lanzó su lata de cerveza. Rodó por el piso vacío. Somos tus hijos. ¿Solo nos vas a echar por unos muebles? Tienen 35 y 32 años, dije. Mi voz espeluznantemente calmada ahora. Vinieron a mi casa mientras yo estaba cuidando a mi hermano lesionado. Vendieron todo lo que poseía. Todo lo que tu madre y yo construimos juntos. Vendieron su anillo de bodas. Vendieron las herramientas de mi padre. Vendieron recuerdos que no puedo reemplazar. Y están aquí parados tomando cerveza, riéndose de ello. Carlos comenzó a llorar. Papá, lo siento muchísimo. Miguel dijo que iba a funcionar. Dijo que haríamos suficiente para comprarte una casa nueva. No quería hacerlo, pero lo hiciste de todos modos, dije. Ambos lo hicieron. La cara de Miguel se torció con ira. ¿Sabes qué? Bien, nos vamos. Pero no vengas llorando con nosotros cuando estés completamente solo en esta casa vacía, viejo. No nos llames cuando te caigas y no puedas levantarte. Estás eligiendo muebles sobre tu propia sangre. No, dije en voz baja. Ustedes eligieron el juego sobre su padre. Ahora váyanse. No tenemos a dónde ir. Saqué mi teléfono. ¿Qué estás haciendo?, exigió Miguel. Me desplacé a un contacto. Un nombre que había guardado hace años. Comandante Morales, policía de la CDMX. Los ojos de Miguel se abrieron. Papá, no, vamos, presioné llamar. Carlos agarró el brazo de Miguel. Güey, está llamando a Morales, realmente está llamando a Morales. El teléfono sonó una vez, 2 veces. Roberto, ¿eres tú? La voz profunda del comandante Tomás Morales llenó el silencio. Lo puse en altavoz. Tomás, te necesito en mi casa. Colonia Roma, calle Durango 200. Necesito reportar un robo. ¿Robo? ¿Estás bien, Roberto? ¿Qué pasó? Miré fijamente a Miguel, observé su sonrisa arrogante disolverse en pánico. Mis 2 hijos me robaron todo mientras estaba fuera de la ciudad. Vendieron todo, muebles, camioneta, mi arma de servicio. Alrededor de 700,000 pesos en propiedades. Todavía están aquí. Quiero que los arresten. Papá, no. Carlos se lanzó hacia adelante. Por favor, papá, no hagas esto. Miguel agarró mi brazo. Estás fanfarroneando. No enviarías a tus propios hijos a la cárcel. Este es Roberto. La voz del comandante Morales se volvió completamente profesional. ¿Tus hijos todavía están en las instalaciones? No están. No los dejes irse. Estoy a 10 minutos de distancia. Enviando 2 unidades ahora. Gracias, Tomás. Terminé la llamada. Miguel me miró como si estuviera viendo a un extraño. Tú, realmente lo hiciste. Siéntense ambos. Salió mi voz de subcomisario. La voz que había comandado escenas del crimen que había hecho confesar a hombres adultos. Siéntense en el piso. No se muevan, no hablen. A la policía no le gusta que los sospechosos estén de pie cuando llegan. Sospechosos, la voz de Carlos se quebró. Papá, somos tus hijos, eran mis hijos, ahora mismo son criminales en mi hogar. Miguel lo intentó una vez más. Papá, escucha, podemos arreglar esto, conseguiremos trabajos. Te pagaremos mensualmente. Solo llama a Morales de vuelta. Dile que fue un malentendido. Caminé hacia la ventana, miré hacia la calle. A lo lejos ya podía escuchar las sirenas. Tuvieron todas las oportunidades de ser hombres, dije sin voltearme. Les di todo, pagué sus deudas, cubrí sus errores, los saqué de problemas más veces de las que puedo contar. Su madre murió pidiéndome que nunca me rindiera con ustedes. Las sirenas se acercaban cada vez más. Pero ella no está aquí para ver en qué se han convertido. Y no deshonraré su memoria pretendiendo que todavía son los muchachos que ella crió. Esos muchachos murieron en algún lugar del camino. Ya no sé quiénes son ustedes. Luces rojas y azules parpadearon a través de la ventana. Carlos estaba sollozando. Miguel solo se sentó allí aturdido, mientras la realidad finalmente lo golpeaba. La policía venía. Su padre,
El hombre que siempre los había salvado había llamado a la policía sobre ellos, y el subcomisario Roberto Mendoza se quedó junto a la ventana viendo su mundo desmoronarse, sabiendo que a veces lo más difícil que un padre puede hacer es dejar que sus hijos enfrenten las consecuencias de sus decisiones. Si estás impactado por la decisión de Roberto, espera hasta que veas lo que pasa después. Dale like a este video y suscríbete a los consejos del abuelo para el resto de esta increíble historia verdadera. Comenta abajo, ¿tendrías el valor de hacer lo que hizo Roberto? ¿Y desde dónde estás viendo? Las patrullas se estacionaron, luces girando, pintando las paredes desnudas de mi sala en rojo y azul alternados. Escuché puertas de autos cerrarse, botas pesadas en la acera, el crepitar de radios policiales. El comandante Tomás Morales entró primero, seguido por 4 oficiales que no reconocí. Muchachos jóvenes, probablemente ni siquiera habían nacido cuando me retiré. Tomás tenía unos 50 años ahora, encaneciéndose en las sienes, pero todavía tenía esa presencia de mando. Lo entrené cuando era un novato verde hace 25 años. Roberto asintió hacia mí con respeto. Luego sus ojos barrieron la habitación vacía. Dios mío, comandante Morales, respondí formalmente. Esta no era una visita social. Miguel y Carlos todavía estaban sentados en el piso donde les dije que se sentaran. Carlos estaba llorando abiertamente ahora, mocos corriendo por su cara. Miguel tenía la mandíbula apretada, tratando de mantener algo de dignidad. ¿Estos son tus hijos?, preguntó Morales, aunque ya lo sabía. Había estado en mi casa para las carnitas asadas. Los había conocido hace años. Lo son. Miguel Mendoza, 35 años, Carlos Mendoza, 32. Ambos residen aquí. Ambos tenían acceso a la casa, mientras estaba en Guadalajara durante 3 semanas cuidando a mi hermano. Morales sacó su libreta, siempre siguiendo el protocolo. Por eso lo había llamado. ¿Qué falta, Roberto? Todo, dije. Muebles de sala, incluyendo un sillón reclinable de piel, centro de entretenimiento, televisión de 55 pulgadas, mesa de centro, mesas laterales, lámparas, comedor completo, muebles de recámara principal, muebles de recámara de huéspedes, mi colección de monedas valuada en aproximadamente 150,000 pesos. Mi colección de relojes incluyendo un Rolex Submariner, un Omega Speedmaster y mi reloj de retiro del departamento. Las joyas de mi difunta esposa, incluyendo su anillo de bodas, anillo de compromiso y collar de perlas, la colección de herramientas vintage de mi padre del garaje, y mi arma de servicio, una Smith & Wesson modelo 686, número de serie. Vendieron tu arma de servicio. La cara de Morales se oscureció. Eso es un delito federal. Conozco la ley, Tomás. Morales se volvió hacia sus oficiales. Sepárenlos. Ustedes 2 lleven al mayor a la unidad 1. Ustedes 2 lleven al menor a la unidad 2. Léanles sus derechos. No los dejen comunicarse. Espera. Miguel se puso de pie de un salto. No pueden simplemente... Señor, quédese en el suelo. Uno de los oficiales se movió hacia adelante, mano en su arma. Haz lo que dicen, Miguel, dije en voz baja. Derek estaba hiperventilando. Papá, por favor, no dejes que nos lleven. Devolveremos todo. Nosotros no pueden devolver lo que ya gastaron, dije. Los oficiales se acercaron. Vi cómo jalaban los brazos de Miguel detrás de su espalda, el clic metálico de las esposas cerrándose alrededor de sus muñecas. Luego las de Carlos. Ese sonido. Lo había escuchado miles de veces en mi carrera. Nunca pensé que lo escucharía en mis propios hijos. Estás cometiendo un error, viejo, gritó Miguel mientras lo llevaban hacia la puerta. Vas a arrepentirte de esto. Somos tu familia. No, dije. La familia no se hace esto entre sí. Carlos solo siguió llorando. Lo siento, papá. Lo siento mucho. Por favor, papá, por favor. Pero no respondí. No podía. Morales esperó hasta que estuvieran cargados en las patrullas antes de hablar. Roberto, necesito tu declaración.
Pero primero, ¿estás seguro de esto? Una vez que los registremos, una vez que el fiscal vea este caso, abuso de ancianos, robo mayor de 700,000 pesos, transferencia ilegal de armas, están viendo tiempo serio. Prisión estatal, no cárcel del condado. Sé que Miguel tiene antecedentes. Esos arrestos por conducir ebrio, los cargos de cheques sin fondos que lograste que se desestimaran. Esta vez no se va a escapar. Y Carlos con su historial de drogas. Se lo van a comer vivo en el reclusorio norte. También lo sé. Morales estudió mi cara. ¿Qué necesitas de mí, sargento? Necesito que les tires todo el peso de la ley. Necesito que el fiscal acuse todo. Robo mayor, abuso de ancianos, conspiración, cargos de armas, fraude, todo lo que aplique. Necesito que entiendan que lo que hicieron tiene consecuencias. Hecho. Morales tomó notas. Necesitaré que vengas mañana a la delegación, hagas una declaración formal, catalogues todo lo que falta. Necesitaremos números de serie, recibos, fotos si las tienes. Tengo todo documentado. Rosa y yo guardábamos registros de todas nuestras compras, fotos del seguro, todo. Bien. Hizo una pausa. Roberto, tengo que preguntar. ¿Tienes dónde quedarte esta noche? Esta casa está bastante vacía. Miré alrededor de las paredes desnudas, los pisos rayados. Esta es mi casa, Tomás. Me quedo aquí. Ni siquiera tienes una cama. Me las arreglaré. Morales sacó su cartera. Extrajo 4 billetes de 500 pesos. Roberto, solo tómalo. Compra un colchón inflable de Walmart. Algo de comida. Puedes pagarme cuando... Tomás. Puse mi mano en su hombro. Lo aprecio, pero necesito hacer esto yo mismo. Necesito pararme en esta casa vacía esta noche y recordar por qué hice esta llamada. Si me das dinero, si lo haces más fácil, podría debilitarme. Podría llamarte mañana y pedirte que retires los cargos. No puedo dejar que eso pase. Asintió lentamente, entendiendo. Eres un hombre más fuerte que yo, Sarge. No sé si podría hacerlo. Podrías. Si tuvieras que hacerlo. Después de que Morales se fue, después de que los vecinos que se habían reunido en sus porches volvieran adentro, después de que las luces rojas y azules se desvanecieran por la calle, cerré mi puerta. El silencio era absoluto. Caminé por mi casa vacía, mis pasos haciendo eco. Cocina, sin mesa, sin sillas, sin refrigerador. Habían vendido hasta el refrigerador. Baño, sin toallas, sin cortina de ducha. Lo habían despojado todo. Fui al garaje. Mi banco de trabajo había desaparecido. El tablero donde colgaban las herramientas de mi padre estaba desnudo. El espacio donde debería estar mi camioneta era solo una mancha de aceite en el concreto. Me senté en el piso del garaje, mi espalda contra la pared, y por primera vez desde que había atravesado esa puerta, me permití sentirlo. La traición, la pérdida, la humillación. Había pasado 30 años como policía. Había enfrentado sospechosos armados, había separado situaciones de violencia doméstica, había entregado notificaciones de muerte a familias en duelo. Pensé que era duro. Pensé que había visto lo peor que la humanidad tenía para ofrecer. Pero nada me había preparado para mis propios hijos, mirándome a los ojos y riéndose mientras me decían que habían vendido mi vida por dinero de apuestas. Las lágrimas vinieron calientes y enojadas. Presioné mis palmas contra mis ojos, tratando de detenerlas, pero seguían viniendo. Rosa, Dios, Rosa, ¿qué dirías si pudieras ver esto? Nuestros hijos, nuestros bebés, ¿qué les pasó? Lloré por el padre que solía ser, el que creía que sus hijos saldrían bien si solo les daba suficientes oportunidades. Lloré por Rosa que murió todavía creyendo en ellos. Lloré por los muebles y los relojes, y el anillo de bodas, pero sobre todo lloré por la muerte de la esperanza, porque la esperanza era lo último que se iba, y ahora se había ido. No sé cuánto tiempo estuve sentado allí, tal vez 1 hora, tal vez 3, pero eventualmente las lágrimas se detuvieron. Eventualmente la rabia se redujo a algo más frío, más duro. Determinación. Me levanté, mis rodillas crujiendo. Tenía 67 años.
viudo, sentado en un garaje vacío sin muebles, sin comida, sin transporte. La mayoría de la gente de mi edad llamaría a un familiar, iría a quedarse con un amigo, se rendiría, pero yo no era la mayoría de la gente. Era Roberto Mendoza, 30 años en la policía de la CDMX. Había construido una vida de la nada antes. Podía hacerlo de nuevo, volví a entrar a la casa, fui al cuarto de lavado. Había una loseta suelta detrás de donde solía estar la lavadora. La habían llevado también, pero habían sido demasiado estúpidos o perezosos para revisar detrás de ella. Apreté la loseta con mis dedos, metí la mano en el hueco de la pared, sentí la bolsa de plástico. Gracias a Dios, la saqué, la abrí, dentro había 100,000 pesos en efectivo. Mi fondo de emergencia, dinero que había estado ahorrando durante 20 años, billetes que había escondido cada vez que tenía un poco extra. Mi dinero para el apocalipsis, solía llamarlo rosa. También en la bolsa, mi libreta negra. Saqué el libro encuadernado en cuero gastado. Pasé las páginas. 30 años de notas, nombres, direcciones, descripción. Cada receptor de artículos robados, cada estafador, cada canalla que había operado en la Ciudad de México que no podía tocar oficialmente por falta de evidencia o tecnicismos o política, pero los había anotado a todos. Cada uno de ellos. Miguel y Carlos pensaban que habían vendido mis cosas a gente al azar en Marketplace o grupos de Facebook, pero el submundo de esta ciudad es pequeño. Todos conocen a todos. Y si vendieron 700,000 pesos en bienes en 3 semanas, se los vendieron a profesionales cuyos nombres estaban en mi libreta. Abría la letra E, el estándar de oro, Gerardo Feldman, el mayor receptor del lado sur, especializado en joyería, monedas, relojes. Si mi Rolex y colección de monedas fueron a algún lado, fueron allí. Luego la letra U, ventas de bienes raíces Valle Medio. Miguel Patterson compraba patrimonios enteros de familias desesperadas. Vendía las cosas buenas con un margen del 500%. Si mis muebles fueron a algún lado, fueron allí. Tenía direcciones. Tenía sus patrones. Tenía información sobre ambos que nunca llegó a los informes oficiales. Y lo más importante, no tenía nada que perder. Saqué mi teléfono, 15% de batería, pero suficiente. Tenía que ser inteligente sobre esto. Cargar mi teléfono iba a ser un problema hasta que pudiera ordenar algunos suministros básicos. Lo primero necesitaba comida y un lugar para dormir. Conté 3,000 pesos de mi fondo de emergencia. Puse el resto de vuelta en la bolsa de plástico. Lo escondí en la cavidad de la pared de nuevo. Caminé al Oxxo a 3 cuadras de distancia. El chavo detrás del mostrador hizo una doble toma cuando entré. Don Roberto, ¿está bien? Las noticias viajan rápido en el barrio. Estoy bien, Toño. Solo necesito algunos suministros. Compré un cargador de teléfono barato, un galón de agua, un paquete de galletas, crema de cacahuate, una linterna y baterías. Mi cargador de teléfono funcionaría en los enchufes. Al menos no habían apagado mi electricidad todavía, aunque eso probablemente vendría una vez que dejaran de pagar las facturas con mi dinero de pensión. Don Roberto, dijo Toño mientras me cobraba, escuché lo que pasó con sus hijos. Mi mamá me dijo, las noticias viajan rápido. Solo quería decir que lo que hicieron estuvo mal, muy mal. Mi mamá dijo que le traería algo de comida mañana si necesita. Agradécele de mi parte, pero estoy bien. ¿Seguro? Porque, seguro, Toño, pero lo aprecio. Volví caminando a casa en la oscuridad. Algunos vecinos tenían sus luces de porche encendidas. Vi cortinas moverse mientras pasaba. Todos mirando, todos susurrando. El viejo policía cuyos hijos lo robaron por completo. Que susurren. Tenía trabajo que hacer. De vuelta en mi casa vacía. Me senté en el piso de la sala, comiendo galletas con crema de cacahuate, bebiendo agua del galón, cargando mi teléfono en el enchufe de la pared. Abrí mi libreta negra a una página limpia y comencé a hacer una lista. Necesidades inmediatas, colchón inflable, cobija, suministros básicos de cocina.
cambiar cerraduras, tienen llaves, objetivos de recuperación, colección de monedas, el estándar de oro. 2. Relojes, el estándar de oro. Camioneta desconocido. Revisar lotes de autos, FB Marketplace. 5. Herramientas desconocido, probablemente vendidas por separado. 6. Arma de servicio, urgente, crimen federal. Estrategia. Visitar el estándar de oro mañana. No confrontar. Reunir información primero. Usar a Morales si es necesario. Documentar todo. Aprovechar información de la libreta. Miré mi lista. Esto no se trataba solo de recuperar mi propiedad. Se trataba de enviar un mensaje a mis hijos, a los buitres que se habían beneficiado de su crimen, a todos los que pensaban que el subcomisario Roberto Mendoza era solo un viejo débil al que podían explotar. Estaban a punto de aprender algo diferente. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Morales. Los muchachos están fichados. Audiencia de fianza mañana a las 9 a.m. El fiscal está presentando cargos máximos. Necesitas estar allí. Respondí. Estaré allí. Llegó otro mensaje. Número desconocido. Papá, soy Carlos. Me dejaron hacer una llamada. Por favor, retira los cargos. No puedo estar aquí. Estos tipos me van a matar. Por favor, papá, te lo ruego. Miré el mensaje por un largo momento. Imaginé a mi hijo menor en una celda de detención. Asustado, rodeado de criminales reales. Luego pensé en él vendiendo el anillo de bodas de su madre. Borré el mensaje sin responder. Me acosté en el piso de madera, usando mi chamarra como almohada. El piso estaba duro y frío. Cada ruido hacía autos pasando afuera, la casa asentándose, el refrigerador que ya no estaba zumbando en mi memoria. Esto era tocar fondo. 67 años, acostado en el piso de mi propia casa sin nada más que 100,000 pesos en efectivo de emergencia y una libreta llena de criminales. Pero tocar fondo es sólido. Puedes construir sobre tocar fondo. Mañana iría a la audiencia de fianza. Miraría a mis hijos a los ojos y les mostraría que hablaba en serio. Luego comenzaría a rastrear cada pieza de mi vida que habían vendido. Y no pararía hasta recuperarlo todo. Cerré mis ojos. El sueño no vino fácil, pero cuando finalmente vino, no soñé con el pasado. Soñé con la guerra. La batalla de Roberto apenas ha comenzado. Si estás enganchado en esta historia, dale like y suscríbete a los consejos del abuelo. Comenta abajo. ¿Crees que Roberto está haciendo lo correcto? ¿Desde dónde estás viendo? Desperté a las 5:30 de la mañana. Todo mi cuerpo adolorido por dormir en el piso de madera. Mi espalda gritaba cuando me senté. Por un momento olvidé dónde estaba. Luego la realidad volvió a estrellarse. Casa vacía, hijos arrestados, vida robada. Usé el baño. Me lavé la cara con jabón de manos, que había encontrado debajo del lavabo que Miguel y Carlos aparentemente habían considerado sin valor. Sin toalla, así que me sequé al aire. Sin cepillo de dientes. Usé mi dedo y algo de jabón para limpiarme los dientes. Mirándome en el espejo del baño, vi a un viejo que apenas reconocía. ¿Cuándo me había puesto tan viejo? Las líneas alrededor de mis ojos, la barba gris, el agotamiento. Pero mis ojos todavía tenían esa mirada de policía, la que hacía confesar a los sospechosos. Me puse la misma ropa del día anterior. Necesitaría resolver la situación de la lavandería más tarde. Mi maleta de Guadalajara todavía estaba junto a la puerta donde la había dejado. Al menos tenía una semana de ropa. Oxxo de nuevo, para café, y un sándwich de desayuno. Toño estaba trabajando el turno de la mañana también. Don Roberto durmió bien. Mi mamá quería que le diera esto. Me entregó un contenedor de Tupperware, tinga de pollo y arroz de la cena de anoche. Dudé, luego lo tomé. Dile gracias. Ella también dijo que si necesita cualquier cosa, lo que sea, solo pregunte. Mucha gente en la cuadra está diciendo lo mismo. Lo que hicieron sus hijos no está bien. Asentí y salí antes de que pudiera ver mis ojos humedecerse. El juzgado estaba en el centro.
Tomé el metro, mi primera vez en transporte público en años. Los otros pasajeros me dieron espacio, como si pudieran sentir que no debían meterse conmigo. Morales me encontró afuera de la sala 4. «Roberto, ¿estás listo para esto?» «Tan listo como estaré. La fiscal es Amanda Chen. Es dura. Quiere hacer un ejemplo de los casos de abuso de ancianos. Tus hijos están jodidos. Bien, entramos». La sala ya se estaba llenando. Defensores públicos, fiscales, familias de acusados. Y ahí en uniformes naranjas y esposas sentados con sus abogados de oficio, estaban Miguel y Carlos. Ambos se veían como el infierno. La cara de Carlos estaba moretada. Alguien claramente lo había golpeado. Miguel tenía un corte arriba del ojo. Ninguno había dormido mucho, podía notarlo. Cuando me vieron entrar, sus reacciones fueron diferentes. La cara de Carlos se desmoronó, movió los labios. «Por favor, papá». Miguel solo me fulminó con la mirada. Puro odio en sus ojos. Me senté en la primera fila, directamente en su línea de visión. Quería que me vieran. Quería que supieran que no me estaba echando para atrás. De pie, la honorable jueza Patricia Williams presidiendo. La jueza Williams era una mujer morena en sus 60s. Reputación sin tonterías. Había testificado en su sala una docena de veces a lo largo de los años. Me vio y me dio un ligero asentimiento de reconocimiento. El pueblo contra Miguel James Mendoza y Carlos Allen Mendoza. Caso número 23, CR 492. Abuso de ancianos, robo mayor, conspiración para cometer fraude, transferencia ilegal de armas. ¿Cómo se declaran los acusados? El abogado de Miguel se puso de pie. Inocente, su señoría. El abogado de Carlos se puso de pie. Inocente, su señoría. La fiscal, Amanda Chen, se puso de pie. Era joven, tal vez 35, pero tenía ese fuego. Su señoría, el pueblo solicita prisión preventiva sin fianza. Estos acusados sistemáticamente robaron a su propio padre, un subcomisario de policía retirado, mientras él estaba fuera del estado cuidando a un familiar enfermo. Vendieron más de 700,000 pesos en propiedad, incluyendo un arma de servicio registrada. Esto representa abuso de ancianos extremo y un completo desprecio por la ley. Son riesgos de fuga y un peligro para la víctima. El abogado de Miguel saltó. Su señoría, eso es absurdo. Estos son los propios hijos de la víctima. No son riesgos de fuga. Tienen lazos con la comunidad. Solicitamos fianza razonable. Sus lazos con la comunidad incluyen robar a su padre por completo. Interrumpió la jueza Williams. Señor Mendoza, veo que está en la galería. Le gustaría hacer una declaración con respecto a la fianza. Me puse de pie. Cada ojo en la sala se volvió hacia mí. Su señoría, pasé 30 años encerrando criminales. He visto todo tipo de crimen que existe, pero nunca pensé que vería el día en que tendría que pedirle a un tribunal que me protegiera de mis propios hijos. Mi voz era firme, clara. Estos hombres entraron a mi casa, vendieron todo lo que poseía, incluyendo el anillo de bodas de mi difunta esposa. Vendieron mi arma de servicio, un crimen federal, y cuando los confronté, se rieron. Me dijeron que era viejo, que estaba cerca del final de todos modos, que no necesitaba mis pertenencias. Carlos estaba llorando. Miguel estaba mirando la mesa. Han mostrado cero remordimiento, cero responsabilidad. Si son liberados, tengo todas las razones para creer que huirán o tomarán represalias contra mí. Solicito que permanezcan bajo custodia hasta el juicio. Gracias, señor Mendoza. La jueza Williams miró a los acusados con disgusto. Se niega la fianza. Los acusados permanecerán bajo custodia en el reclusorio norte pendiente de juicio. La próxima fecha de la corte es el 15 de noviembre para audiencia preliminar. Se levanta la sesión. El mazo cayó. No, Carlos se lanzó hacia adelante, pero los alguaciles lo agarraron. Papá, por favor, no dejes que hagan esto. Voy a morir ahí. Por favor. Miguel solo me miró con esos ojos llenos de odio mientras lo llevaban. No dijo una palabra,
pero su mirada lo decía todo. Estás muerto para mí, y eso estaba bien porque habían estado muertos. Para mí en el momento en que vendieron el anillo de rosa. Morales me acompañó fuera del juzgado. ¿Estás bien, Roberto? Sí. Eso tomó agallas. Muchos padres habrían cedido. No soy muchos padres. ¿Cuál es tu próximo movimiento? Voy de compras. Primera parada, Walmart. Compré un colchón inflable, una bomba, una almohada, una cobija, 2 sábanas, suministros básicos de cocina, platos baratos, vasos, cubiertos, una pequeña cafetera, artículos de tocador, un teléfono prepagado barato en caso de que mi teléfono regular se muriera. Siguiente parada, Home Depot. Cerraduras nuevas para todas las puertas. El tipo en el mostrador trató de venderme una cerradura electrónica elegante. Solo dame la mejor cerradura mecánica que tengas. Sin electrónica, sin apps, solo metal y pine. Las instalé yo mismo cuando llegué a casa. Me tomó 3 horas. Mis manos no son tan firmes como solían ser, pero lo logré. Puerta principal, puerta trasera, puerta del garaje, llaves nuevas. Las llaves de Miguel y Carlos ahora eran inútiles. Para cuando terminé, eran las 4. Instalé el colchón inflable en mi habitación. Lo hice con las sábanas nuevas. No era mi colchón King Pillow Top, pero serviría. Comí la tinga de pollo de la señora Patterson fría, sentado en mi colchón inflable. Estaba deliciosa. Tendría que agradecerle apropiadamente. Luego saqué mi libreta negra y mi laptop. Gracias a Dios, no habían encontrado mi laptop, que había llevado conmigo a Guadalajara. Era hora de ir de cacería. Abrí Facebook Marketplace y comencé a buscar. Busqué herramientas antiguas Ciudad de México. Busqué muebles vintage Ciudad de México. Busqué monedas Ciudad de México. Busqué Rolex Ciudad de México. Después de 2 horas de desplazarme, lo encontré. El juego de cepillos de carpintero vintage Stanley de mi padre listados por 12,000 pesos por un vendedor llamado Ventas de Bienes de Miguel. La ubicación, Ventas de Bienes Raíces Valle Medio. Te tengo. Busqué más. Encontré mi mesa de centro listada por mi centro de entretenimiento por 9,000 pesos, mi mesa de comedor por 18,000 pesos. Todo de Ventas de Bienes Raíces Valle Medio. Miguel Patterson pensó que podía simplemente revender mi vida en Facebook, como si fuera cualquier otra venta de bienes. Estaba equivocado. Tomé capturas de pantalla de todo. Documenté los precios, los listados, las marcas de tiempo. Luego abrí mi libreta a la página de Miguel Patterson. Miguel Patterson, 48 años, dueño de Ventas de Bienes Raíces Valle Medio. 2 ubicaciones, una en Coyoacán, una en Tlalpan. Divorciado, 3 hijos, pagos de manutención infantil, siempre tarde. Problema de juego, debe dinero a gente muy desagradable del lado sur. Ha estado comprando bienes robados durante 15 años, pero siempre logra evitar el enjuiciamiento porque es inteligente con el papeleo. Pero yo había estado observándolo durante años. Sabía cosas sobre Miguel Patterson que podrían terminar con su negocio y su libertad. Levanté mi teléfono y llamé a Morales. Tomás, soy Roberto. Encontré mis muebles. ¿Dónde? Ventas de Bienes Raíces Valle Medio. Miguel Patterson. Tiene al menos 6 piezas listadas en Facebook Marketplace. Ahora mismo. Conseguiré una orden. No, todavía no. Quiero manejar esto a mi manera primero. Roberto, Tomás, confía en mí. No voy a hacer nada ilegal. Solo quiero hablar con Miguel, de policía criminal. Hacerle saber con qué está tratando. Si no coopera, entonces conseguimos la orden. Silencio en la línea. 48 horas, dijo finalmente Morales. Tienes 48 horas para hacerlo a tu manera. Después de eso, lo traigo. Eso es todo lo que necesito. A la mañana siguiente, me vestí cuidadosamente. Pantalones caquis, camisa azul de botones, mi vieja chamarra de la policía de la CDMX, que todavía me quedaba. Me veía exactamente como lo que era, un policía retirado con quien no era bueno meterse.
Tomé el metro a Coyoacán. Ventas de bienes raíces Valle Medio estaba en una plaza comercial entre un salón de uñas y una oficina de preparación de impuestos. La tienda era enorme. Al menos 500 metros cuadrados de muebles, antigüedades, coleccionables y sueños robados. Entré. Una campana sonó. Un chavo de unos 20 años levantó la vista detrás del mostrador. ¿Le ayudo a encontrar algo? Estoy buscando a Miguel. Está en la parte de atrás. ¿Puedo decirle de qué se trata? Dile que Roberto Mendoza está aquí sobre algunos muebles que adquirió recientemente. Sabrá lo que significa. El chavo desapareció en la parte de atrás. Caminé lentamente por la sala de exhibición. Y ahí estaba, toda mi sala, mi sillón reclinable de piel café, con el punto gastado en el apoyabrazos derecho donde siempre descansaba mi café. Mi mesa de centro con la mancha de anillo de cuando Miguel tenía 6 años y dejó un vaso de jugo durante la noche. Mi centro de entretenimiento con el rasguño en el estante inferior de cuando Carlos trató de instalar una nueva consola de videojuegos y dejó caer un desarmador. Cada pieza estaba marcada con una etiqueta amarilla, precios que iban desde 6.800 hasta 27,000 pesos. ¿Le puedo ayudar? Me volteé. Miguel Patterson era más bajo de lo que esperaba. Tal vez 1,70 metros, calvo, usando un reloj caro y jeans de diseñador, tratando de verse más exitoso de lo que era. Miguel Patterson, ese soy yo. ¿Y usted es? Roberto Mendoza, policía de la CDMX retirado. Creo que tiene algo de mi propiedad. Su cara se volvió cuidadosamente neutral. No estoy seguro de qué quiere decir. Quiero decir que hace 3 semanas mis 2 hijos me robaron mientras estaba fuera de la ciudad. Vendieron todo lo que poseía, y mucho de eso terminó aquí. Señalé a mi sala, incluyendo estas piezas. Señor, llevo un negocio legítimo. Todo lo que compro se adquiere legalmente a través de ventas de bienes, subastas y ventas privadas. Tengo papeleo para todo. Papeleo de mis hijos. No recuerdo. Miguel, di un paso más cerca. Bajé mi voz. Sé quién eres. Sé que has estado comprando bienes robados desde 2008. Sé sobre el almacén en Iztapalapa, donde guardas las cosas de alta gama antes de moverlas fuera del estado. Sé sobre tus deudas de juego. Sé sobre el dinero que le debes a la gente de Tony Greco. Todo el color se drenó de su cara. También sé, continué, que al comandante Tomás Morales no le gustaría nada más que conseguir una orden para este lugar y para tu almacén. Una llamada mía y toda esta operación se cierra. Perderás todo. Y con tu deuda con la gente de Tony Greco, eso sería desafortunado. Miguel tragó saliva con dificultad. ¿Qué quiere? Quiero mis muebles de vuelta. Quiero mis herramientas de vuelta. Quiero todo lo que mis hijos te vendieron. Y quiero que me digas quién más les compró. No puedo simplemente dar miles de pesos en inventario. Les pagaste a mis hijos tal vez 75,000 pesos por todo. Probablemente menos. Ibas a voltearlo por 300. Incluso si quisiera, no puedo simplemente entregar mercancía sin... Saqué mi teléfono y empecé a marcar el número de Morales. Espera. Miguel levantó las manos. Ok. Solo guarda el teléfono. Mantuve mi dedo sobre el botón de llamada. Te escucho. Los muebles, las herramientas, puedo devolvértelos. Pero tienes que firmar algo diciendo que es tuyo. Que te lo estoy devolviendo de buena fe. No puedo tener que regreses después diciendo que lo robé. Bien. Pero lo quiero hoy. Todo. Entregado a mi casa antes de las 6. Eso es imposible. Necesitaría rentar un camión. Conseguir tipos para... Resuélvelo. Morales recibe la llamada. Miguel se pasó la mano por la cabeza. Jesús. Ok, bien. Dame tu dirección. La anoté. Y Miguel, ¿quién más le compró a mi hijo? Específicamente, relojes, monedas, joyería. Dudó. Empecé a marcar de nuevo. Gerardo Feldman. Soltó. El estándar de oro en la avenida Insurgentes. Tu hijo vino con un Rolex y un montón de monedas. Gerardo lo mandó conmigo para los muebles. Yo lo mandé de vuelta a Gerardo para las cosas pequeñas. Gracias, Miguel.
Te veo a las 6:00 p.m. No llegues tarde. Salí de ventas de bienes raíces Valle Medio sintiéndome más vivo de lo que me había sentido en días. Uno abajo, uno por recorrer. Roberto está recuperando lo que es suyo pieza por pieza. No te pierdas lo que pasa después. Dale like. Suscríbete a los consejos del abuelo y comenta abajo. ¿Alguna vez has tenido que luchar para recuperar algo que te robaron? ¿Desde dónde estás viendo? El estándar de oro estaba en un barrio más rudo, rejas en las ventanas, cámaras de seguridad por todos lados, cristal antibalas en el mostrador. Entré. Un timbre anunció mi entrada. Detrás del cristal antibalas estaba sentado Gerardo Feldman, 60 y tantos años, con sobrepeso, usando suficiente joyería de oro para abastecer su propia tienda. Estaba comiendo un sándwich de jamón y viendo un partido de las Chivas en una tele pequeña. Me echó un vistazo, luego volvió a su sándwich. ¿Le ayudo? Estoy buscando algunos artículos que fueron vendidos aquí recientemente. Específicamente, un Rolex Submariner, un Omega Speedmaster, un reloj de retiro de la policía de la Ciudad de México, una colección de monedas y las joyas de mi difunta esposa. Gerardo dejó de masticar. Recibimos mucha mercancía aquí, compa. No puedo recordar cada transacción. El vendedor era un hombre blanco de 35 años llamado Miguel Mendoza. Vino hace unas 3 semanas. Necesitaba dinero rápido. Todavía no me suena. Saqué mi teléfono y le mostré una foto. Este es el Rolex, número de serie 161. Este es el Omega, número de serie 1422 669 ST. Y este es el reloj de retiro, grabado personalizado, subcomisario Roberto Mendoza, 30 años de servicio, policía CDMX. Gerardo dejó su sándwich. Mire, incluso si tuviera esos artículos, que no estoy diciendo que los tenga, pagué buen dinero por ellos. No puedo simplemente devolverlos. Le pagaste a mi hijo una fracción de lo que valen. Eso se llama recibir propiedad robada. Es un delito grave. ¿Tienes prueba de que son robados? ¿Tienes un reporte policial? Sonreí. No era una sonrisa agradable. Gerardo, ¿recuerdas un caso de Bocinares? El robo de joyería del Hotel Presidente. Fuiste interrogado, nunca acusado, pero yo fui quien tomó las declaraciones. Estuve ahí cuando dijiste que nunca habías visto ninguna de la mercancía. Pero también estuve ahí cuando tu empleado, Jimmy el Flaco Rodríguez, mencionó una bodega en Ecatepec. La mandíbula de Gerardo se tensó. Ahora esa bodega nunca fue registrada. El estatuto de limitaciones venció en ese caso particular. Pero guardé notas muy detalladas sobre muchas cosas. Y si el comandante Tomás Morales casualmente recibiera un tip anónimo sobre algunas de tus prácticas comerciales actuales, prácticas que involucran relojes de alta gama con los números de serie limados, bueno, ese sería un nuevo crimen, sin estatuto de limitaciones. ¿Me estás amenazando? Te estoy dando opciones, Gerardo. Opción 1, me devuelves mi propiedad toda, ahora mismo, y salgo de aquí y nunca volvemos a hablar. Opción 2, hago una llamada telefónica. Y para mañana en la mañana este lugar está repleto de policías y agentes federales, porque mi arma de servicio, un arma registrada federalmente, también fue vendida. Y apuesto a que pasó por aquí también. La cara de Gerardo pasó de rojo a blanco. ¿Tu hijo te vendió un arma? Una Smith & Wesson modelo 686, revólver, transferida ilegalmente sin documentación apropiada. Eso es jurisdicción de la Secretaría de Seguridad Federal, Gerardo. Ellos no juegan. Se puso de pie, caminó a la habitación de atrás sin decir palabra. Esperé, mi corazón latiendo. Este era el momento. O volvería con mis cosas, o volvería con una escopeta. 5 minutos después, regresó con una tina de plástico. La puso en el mostrador con un golpe pesado. Esto es todo lo que tu hijo me vendió. Relojes, monedas, joyas y sí, el arma. No sabía que era pieza de un policía, lo juro. Las joyas también. Todo.
Deslizó la tina por la ventana de seguridad. La abrí. Mi Rolex, mi Omega, mi reloj de retiro. Los anillos de rosa, los 3. Su collar de perlas, mi colección de monedas todavía en su estuche de exhibición. Y envuelta en un trapo, mi modelo sentí mi garganta cerrarse. Levanté el anillo de compromiso de Rosa. El diamante capturó la luz. Ella lo había usado durante 35 años. Nunca se lo quitó hasta el día que murió. Y mis hijos lo habían vendido por dinero para drogas. Gracias, Gerardo. Mi voz salió rasposa. Solo vete de aquí. Y estamos a mano, ¿verdad? No mencionas mi nombre a nadie. Estamos a mano, pero Gerardo, si alguna vez me entero de que le compraste a otro hijo desesperado robando a sus padres, te voy a enterrar. ¿Entiendes? Asintió. Salí de El Estándar de Oro cargando todo lo que había perdido. Bueno, casi todo. Todavía necesitaba mi camioneta. A las 5:45 p.m., un camión de mudanza se detuvo frente a mi casa. Miguel Patterson se bajó con 2 tipos, ambos grandes, ambos viéndose incómodos. Don Roberto, trajimos todo, los muebles, las herramientas, todo. Durante la siguiente hora, observé mientras traían mi vida de vuelta a mi casa. El sillón reclinable de piel volvió a su lugar en la sala. La mesa de centro. El centro de entretenimiento. La mesa y sillas del comedor. El marco de mi cama y colchón. El tocador. Las herramientas de mi padre, colgadas cuidadosamente de vuelta en el tablero en el garaje. Cuando terminaron, Miguel se acercó con un portapapeles. Necesito que firmes esto. Dice que estás confirmando el recibo de tu propiedad y que la devolví de buena fe. Lo leí cuidadosamente. Era justo. Firmé. Miguel, una cosa más. Se tensó. Mi camioneta, Nissan NP300 del 2000. Ahí es donde tu hijo Carlos normalmente va. Les ha vendido cosas antes. ¿Antes? ¿Quieres decir que esta no fue la primera vez? Miguel se veía incómodo. Mira, hombre, no quiero meterme en el medio de... ¿Cuántas veces mis hijos te han vendido bienes robados? Esta fue la primera vez para tus cosas específicamente. Pero Carlos, él me ha estado trayendo cosas por tal vez 2 años. Electrónicos mayormente. Televisiones, laptops, sistemas de videojuegos. Dijo que eran suyos, que estaba reduciendo tamaño. Yo no hago preguntas. 2 años. Carlos me había estado robando durante 2 años y no lo había notado. Sal de mi casa, Miguel. No discutió. Para las 8:00 p.m. Mi casa se veía casi normal de nuevo. Los muebles estaban de vuelta. Las herramientas estaban de vuelta. Mis objetos de valor estaban seguros en mi caja fuerte de dormitorio. Una caja fuerte que no habían encontrado porque estaba empotrada en la fundación de concreto y escondida detrás de un panel falso. Me senté en mi sillón reclinable, y solo respiré. Lo había hecho en menos de 48 horas. Había recuperado casi todo. Pero mientras estaba sentado ahí mirando mi sala, me di cuenta de que algo era diferente. La casa se sentía igual, pero yo me sentía diferente. Ya no era el mismo hombre que había salido para Guadalajara. Ese hombre había sido suave, había sido un tonto, había estado ciego a la naturaleza parasitaria de sus propios hijos. El hombre sentado en esta silla ahora era más duro, más frío, más solo. Mi teléfono sonó. Morales. Roberto, solo quería actualizarte. Tus hijos están oficialmente acusados. El juicio está programado para febrero. Los defensores públicos están presionando por un acuerdo de culpabilidad, pero la fiscal no está cediendo. Están viendo de 5 a 7 años si son condenados. 5 a 7 años. Miguel tendría 40 cuando saliera. Carlos tendría 37. Roberto, ¿todavía estás ahí? Sí, estoy aquí. ¿Estás bien con todo esto? ¿Todavía podemos? Estoy bien con esto, Tomás. Gracias por la actualización. Colgué. 5 a 7 años. ¿Serían hombres diferentes cuando salieran? ¿La prisión los rompería o los reconstruiría? No lo sabía. Todo lo que sabía era que había hecho lo único que podía hacer. Los había responsabilizado.
Por primera vez en sus vidas, estaban enfrentando consecuencias reales por sus acciones. Y si eso me hacía un mal padre, que así fuera. Mejor un mal padre que un tonto muerto. Cerré mis ojos y dejé que el agotamiento se apoderara. Mañana rastrearla mi camioneta. Mañana descubriría los siguientes pasos. Pero esta noche dormiría en mi propia cama, en mi propia casa, rodeado de mi vida recuperada. Y eso era suficiente. La batalla aún no ha terminado. Roberto Toraveda tiene que enfrentar a sus hijos en la corte. Y todavía está el asunto de la camioneta desaparecida. No te pierdas la siguiente parte. Dale like y suscríbete a los consejos del abuelo y comenta desde dónde estás viendo. La lluvia cubría las calles y los árboles desnudos parecían manos esqueléticas alcanzando un cielo gris. Había recuperado mi camioneta 2 días después de recuperar mis muebles. Autos Descuento en Insurgente Sur la tenía en su lote, listada por... Cuando me presenté con Morales y una orden, el dueño, un tipo grasoso llamado Dani, afirmó que la había comprado de buena fe de Carlos, buena fe sin transferencia de título, sin factura de venta y con el BIN parcialmente raspado. Había dicho Morales, eso es un delito grave, Dani. Recuperé mi camioneta. Dani fue arrestado. No me sentí mal por ello. La casa estaba de vuelta a la normalidad ahora. Incluso había comprado algunas cosas nuevas, una mejor televisión, algunos electrodomésticos de cocina actualizados. La señora Patterson y otros vecinos habían estado trayendo comida regularmente. Don Gerardo me ayudó a arreglar la cerca. La comunidad se había unido a mi alrededor de una manera que nunca esperé. Pero cada domingo, sin falta, conducía al reclusorio norte para visita. El primer mes, ni Miguel ni Carlos quisieron verme. Se negaban a salir de sus celdas cuando mi nombre era llamado. El segundo mes, Carlos finalmente apareció. Se veía terrible. Había perdido peso, cara moretada, ojos atormentados. «Papá», había dicho a través del plexiglas, llorando, «Lo siento mucho, lo siento muchísimo, lo sé, hijo, estaba drogado, estuve drogado todo el tiempo». Miguel seguía diciendo que lo recuperaríamos todo, que nunca lo sabrías, y yo solo lo seguí porque estaba drogado y era estúpido. Carlos lo había detenido. «Te perdono». Me había mirado sorprendido. «¿Qué? Te perdono». Pero el perdón no significa que no haya consecuencias. Necesitas estar aquí, necesitas limpiarte, necesitas descubrir quién quieres ser. Había sentido lágrimas corriendo por su cara. Miguel, por otro lado, no apareció hasta el mes 3. Cuando finalmente se sentó frente a mí, su cara estaba dura, mandíbula apretada, ojos fríos. «¿Qué quieres?», había dicho. «Quería ver cómo estás». «¿Cómo crees que estoy?». «Estoy en la cárcel por tu culpa». «No, estás en la cárcel porque robaste a tu padre y vendiste su vida por dinero de apuestas. Fue una inversión». «Miguel». Mi voz tenía ese tono de subcomisario. «Para. Solo para. Las mentiras, las excusas, echarle la culpa a otros. Solo para». Me había fulminado con la mirada, en silencio. «Tienes 35 años», había continuado. «Y nunca has tomado responsabilidad por nada en toda tu vida. Cada trabajo que perdiste fue por un mal jefe. Cada relación que terminó fue porque la mujer estaba loca. Cada deuda que no pudiste pagar fue porque la economía estaba mal. Nunca ha sido tu culpa, ni una sola vez. ¿Y qué? ¿Quieres que me arrastre? ¿Quieres que ruegue por perdón? No. Quiero que crezca. Quiero que te mires en el espejo y veas en qué te has convertido. Y quiero que decidas si eso es quien quieres ser por el resto de tu vida». Se había puesto de pie. «Terminamos aquí. Miguel», había dicho. «Terminamos. No regreses». Se había ido, y lo había visto irse, sintiendo ese dolor familiar en mi pecho. Pero seguí regresando. Cada domingo. Incluso cuando Miguel se negaba a verme. Incluso cuando Carlos estaba demasiado avergonzado para hablar. Firmaba. Me sentaba en la sala de visitas y esperaba, porque eso es lo que hacen los padres, incluso cuando duele. El juicio estaba programado para el 14 de febrero, día de San Valentín.
La ironía no se me escapó. Me senté en la sala del tribunal en el mismo lugar donde me había sentado para la audiencia de fianza. Miguel y Carlos fueron traídos vistiendo trajes que sus defensores públicos de alguna manera habían conseguido. Se veían casi respetables, casi. La fiscal, Amanda Chen, presentó el caso metódicamente. La línea de tiempo de mi viaje a Guadalajara. La casa sistemáticamente vaciada. Las ventas a Miguel Patterson y Gerardo Feldman. La transferencia ilegal de armas. Los estimados 700,000 pesos en propiedad robada. Me llamó al estrado. Señor Mendoza, ¿puede describir lo que encontró cuando regresó de Guadalajara? Respiré profundo. Nada. No encontré nada. Mi casa había sido despojada. Todo lo que mi esposa y yo habíamos construido durante 35 años de matrimonio se había ido, y cuando confrontó a sus hijos, Miguel se rió. Me dijo que era viejo, que estaba cerca del final de todos modos, que no necesitaba mis pertenencias. Carlos se quedó ahí parado y no dijo nada. ¿Cómo lo hizo sentir eso? Objeción. Se levantó el abogado de Miguel. Relevancia, su señoría. Este es un caso de abuso de ancianos, dijo Amanda. El impacto emocional es absolutamente relevante. Se permite, señor Mendoza, puede responder. Miré a mis hijos. Carlos estaba llorando en silencio. Miguel solo miraba la mesa. Me hizo sentir como si hubiera fallado como padre, dije en voz baja. Como si todo lo que les había enseñado sobre honor, respeto, responsabilidad, no hubiera significado nada. Me hizo sentir como un tonto por amarlos. La sala estaba en silencio. Gracias, señor Mendoza. No hay más preguntas. El abogado de Miguel trató de interrogarme. Trató de pintarme como un padre vengativo que quería venganza, que estaba exagerando la angustia emocional. Señor Mendoza, ¿no es cierto que tiene una pensión sustancial y que no estaba realmente en angustia financiera? Tengo una pensión de 12,000 pesos al mes. Mi pago de la casa era 7,000. Servicios eran 3,000. Gastos médicos eran 4,000. Eso me dejaba 5,000 para comida, gasolina y todo lo demás. Y mi hijo robó lo poco de ahorros que tenía, pero no estaba sin hogar. No se estaba muriendo de hambre. No, pero estaba durmiendo en un piso de madera en una casa vacía que mis propios hijos habían saqueado. ¿Eso cuenta como angustia, licenciado? Hasta la jueza sonrió ligeramente ante eso. La defensa trató de argumentar que Miguel y Carlos habían tenido la intención de pagarme, que genuinamente creían que la inversión funcionaría, que no había intención maliciosa. Pero la evidencia era abrumadora. Los listados de Facebook Marketplace. El testimonio de Miguel Patterson y Gerardo Feldman, ambos dados inmunidad a cambio de su cooperación. Los mensajes de Deso entre Miguel y Carlos, discutiendo cuánto podrían conseguir por las cosas del viejo. El jurado deliberó por menos de 3 horas. Culpable en todos los cargos. La sentencia fue 2 semanas después. La jueza Williams miró a Miguel y Carlos con disgusto. He estado en este estrado He visto hijos robar a padres por desesperación, por adicción, por enfermedad mental. Pero esto fue calculado. Esto fue cruel. No robaron para sobrevivir, robaron para apostar. Miró a Carlos. Señor Carlos Mendoza, usted tiene un problema de drogas documentado. Si bien eso explica sus acciones, no las excusa. Es sentenciado a 4 años en prisión estatal, con elegibilidad para un programa de rehabilitación de drogas después de cumplir 18 meses. Si completa el programa exitosamente, el resto de su sentencia se cumplirá en libertad condicional. Carlos asintió, llorando. Luego miró a Miguel. Señor Miguel Mendoza, usted no tiene excusa. Sin adicción, sin enfermedad mental, sin circunstancias atenuantes. Robó a su padre por pura egoísmo y codicia. Es sentenciado a 7 años en prisión estatal. También se le requerirá pagar restitución completa a su padre al ser liberado, cantidad a determinar en un procedimiento civil separado. La cara de Miguel se puso blanca.
7 años, y considérese afortunado de que no sea más. Alguacil, remuevan a los acusados. Mientras los llevaban, Carlos me miró una última vez. Lo siento, papá. Lo siento muchísimo. Asentí. Miguel no miró hacia atrás. Definitivamente, si estás emocionalmente invertido en el viaje de Roberto, no estás solo. Dale like, suscríbete a los consejos del abuelo, y deja un comentario abajo. ¿Crees que las sentencias fueron justas? ¿Desde dónde estás viendo? Pasaron 2 años. La vida se asentó en un nuevo ritmo. Me uní a un grupo de apoyo para víctimas de abuso de ancianos. Resultó que éramos muchos. Comencé a hacer voluntariado en un centro comunitario, enseñando una clase de educación financiera para personas mayores, enseñándole a la gente cómo protegerse de estafadores, de miembros de familia que podrían aprovecharse. Conté mi historia una y otra vez, y cada vez que la contaba, dolía un poco menos. La señora Patterson me presentó a su club de lectura. Empecé a leer de nuevo, algo que no había hecho desde que Rosa murió. Don Gerardo y yo empezamos una tradición de desayunos los domingos por la mañana en la fonda local, hablando de todo y de nada. Estaba construyendo una vida diferente a la que había imaginado, pero una vida de todas formas. Carlos fue aceptado en el programa de rehabilitación de drogas de la prisión, después de 18 meses, justo como la jueza había prometido. Me escribía cartas largas, páginas y páginas de disculpas y realizaciones, y promesas de hacerlo mejor. Yo le escribía de vuelta, cartas cortas al principio, luego más largas. Hablábamos sobre su recuperación, sobre sus planes para cuando saliera, sobre las enmiendas que necesitaba hacer. Miguel nunca escribió, nunca llamó. Según su consejero, quien me contactó una vez, Miguel me culpaba por todo. Me culpaba por llamar a los policías, por no sacarlo bajo fianza, por arruinar su vida. El consejero preguntó si quería participar en una sesión de terapia familiar. Decliné. Cuando Miguel esté listo para tomar responsabilidad por sus propias decisiones, estaré aquí, pero no seré parte de una sesión donde me culpen por sus crímenes. Carlos fue liberado después de había completado el programa de drogas, obtenido su certificado de preparatoria, obtenido un certificado de cocina. Lo recogí del centro correccional una fría mañana de marzo. Salió caminando vistiendo ropa donada, cargando una bolsa de plástico con sus pertenencias, viéndose más delgado pero más saludable de lo que lo había visto en años. Hola papá, hola hijo. Nos quedamos parados ahí por un momento. Luego soltó la bolsa y me abrazó. Realmente me abrazó. No los abrazos rápidos e incómodos de antes. Un abrazo real. Lo siento, susurró. Lo siento muchísimo. Lo sé, vámonos a casa. Condujimos en silencio por un rato. Luego Carlos habló. Tengo un trabajo preparado. El programa me ayudó a conseguir una colocación en un restaurante en el centro. Cocina básica. Es solo trabajo de preparación, salario mínimo, pero es un comienzo. Eso es bueno, hijo. Y encontré una casa de vida sobria en la colonia Condesa. Habitación compartida, reglas estrictas, pero eso es lo que necesito ahora. No puedo ir a casa. Todavía no. No estoy listo. Lo miré. ¿Estás seguro? Sí. Necesito demostrarme a mí mismo que puedo lograrlo solo, que puedo mantenerme limpio sin que estés ahí para atraparme si caigo. Asentí. Estoy orgulloso de ti, Carlos. Su voz se quebró. No estés orgulloso todavía, papá. Todavía no he hecho nada. Pregúntame de nuevo en un año. Pero estaba orgulloso, porque por primera vez en su vida, Carlos estaba siendo realista sobre sus limitaciones y tomando responsabilidad por su recuperación. Lo dejé en la casa de vida sobria. Lo ayudé a cargar su bolsa adentro. Conocí a sus compañeros de cuarto, otros tipos en recuperación, todos tratando de reconstruir sus vidas. Vendré la próxima semana, dije, te llevo a comer. Me gustaría eso. Mientras me alejaba conduciendo, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. Miguel fue liberado después de cumplir 5 años.
Salió temprano por buen comportamiento. Aparentemente, había sido un prisionero modelo, trabajó en la biblioteca de la prisión, dio tutoría a reclusos más jóvenes, tomó cada clase y programa disponible. Recibí una llamada de su oficial de libertad condicional preguntando si estaría dispuesto a reunirme con Miguel. Se le requiere tener una residencia como parte de sus condiciones de libertad condicional, dijo. Ha pedido si puede quedarse contigo temporalmente mientras se pone de pie. Mi primer instinto fue decir que no. Diablos, no. Pero luego pensé en ello. Realmente pensé en ello. Me reuniré con él primero, dije. Si puede convencerme de que ha cambiado, hablaremos de ello. Nos reunimos en una cafetería cerca de mi casa. Terreno neutral. Miguel entró viéndose diferente. Había perdido la arrogancia, el swagger. Se veía mayor. La prisión lo había envejecido. Tenía 40 ahora, con canas en las sienes, líneas alrededor de sus ojos. Se sentó frente a mí. No dijo nada al principio, solo miró sus manos. Gracias por reunirte conmigo, finalmente dijo. De nada. No sé por dónde empezar. Empieza con la verdad, Miguel. Respiró profundo. Tenías razón sobre todo. Fui egoísta y irresponsable. Y culpé a todos los demás por mis fracasos. Los traté a ti y a mamá como cajeros automáticos. Traté a Carlos como un secuaz en mis esquemas. Traté mi propia vida como una broma. Me miró y vi lágrimas en sus ojos. No lo entendí hasta como el año 3. Estaba en mi celda, y este tipo mayor que había estado adentro por 20 años me preguntó a quién culpaba por estar ahí. Pasé por toda la lista, el policía que me arrestó, la fiscal, la jueza, y tú. A mí, sí, le dije que habías reaccionado exageradamente, que debiste haberme dado otra oportunidad, que eras un padre terrible por enviar a tu propio hijo a prisión. ¿Qué dijo? Miguel sonrió con tristeza. Dijo, entonces, tu padre te hizo robarle, tu padre te hizo vender el anillo de bodas de su esposa muerta, tu padre te hizo reírte en su cara sobre eso, y yo dije que no, pero traté de explicar la situación, y él solo me detuvo. Dijo, mijo, puedes pasar el resto de tu vida culpando a tu padre, o puedes pasarlo convirtiéndote en el hombre que él quería que fueras, pero no puedes hacer ambas cosas. Sentí mi garganta apretarse. He pasado los últimos 2 años tratando de convertirme en ese hombre, papá. Obtuve mi título en administración de empresas. Completé una certificación en soldadura. He estado sobrio, sin beber, sin apostar por 4 años. Tengo una oferta de trabajo en una compañía de construcción. Salario sindical, beneficios, todo. He estado trabajando con un terapeuta. He estado intentando. Eso es bueno, Miguel. Pero necesito ayuda. Necesito un lugar donde quedarme hasta que pueda pagar mi propio lugar. Y necesito que me des una oportunidad más. No porque la merezca. No la merezco, pero porque te estoy pidiendo que creas que puedo ser mejor de lo que fui. Estudié su cara, buscando la mentira, buscando el ángulo, buscando la estafa. Pero no la vi. Lo que vi fue un hombre roto tratando de rearmarse. 3 meses, dije. Puedes quedarte conmigo por 3 meses. Pagarás renta, no mucho pero algo. Contribuirás a los comestibles y servicios. Seguirás mis reglas. Sin beber, sin apostar, sin drogas, sin mujeres en la casa. Asistirás a tus reuniones de libertad condicional, tus sesiones de terapia y una reunión semanal de Narcóticos Anónimos, aunque no seas adicto. Porque la rendición de cuentas es rendición de cuentas. ¿De acuerdo? Y si la cagas aunque sea una vez, te vas. Sin segundas oportunidades esta vez. ¿Claro? Completamente claro. Y Miguel, ¿sí? También irás conmigo una vez al mes a visitar a Carlos. Ustedes dos necesitan reconstruir su relación también. Asintió. Me gustaría eso. He extrañado a mi hermanito. El primer mes fue incómodo. Miguel y yo nos movíamos uno alrededor del otro como extraños. Educados pero distantes.
Salía al trabajo a las 6:00 a.m., regresaba a casa a las 5:00 p.m., cenaba y se iba a su habitación. Pagaba la renta a tiempo, seguía las reglas, iba a sus reuniones. Pero había un muro entre nosotros. Años de dolor y traición y decepción. Fue Carlos quien rompió el muro. En la cena del domingo, una nueva tradición donde ambos muchachos venían a mi casa. Carlos miró a Miguel y dijo: «Necesitas disculparte con papá. De verdad disculparte». Miguel se veía incómodo. «Ya me disculpé en la cafetería. No te explicaste. Eso es diferente a disculparse. Miguel, solo hazlo. Te sentirás mejor. Confía en mí». Miguel dejó su tenedor. Me miró: «Papá, lo siento. Siento haber robado de ti. Siento haber vendido el anillo de mamá. Siento haberme reído de ti cuando estabas herido y asustado. Siento haberte culpado cuando fui arrestado. Siento haber desperdiciado tantos años de tu vida preocupándote por mí. Siento todo, y sé que lo siento no arregla nada, pero necesito que lo escuches de todos modos». El muro no se cayó de una vez, pero se agrietó. «Te perdono, Miguel». Se derrumbó, simplemente se derrumbó completamente, llorando como nunca lo había visto llorar, ni siquiera de niño. Carlos se levantó y abrazó a su hermano, y luego yo me levanté y los abracé a ambos. Nos quedamos parados ahí en mi cocina, 3 hombres rotos tratando de descubrir cómo ser una familia de nuevo. Este es el momento en que todo cambia. Si has estado en este viaje con Roberto y sus hijos, no olvides darle like a este video, suscribirte a los consejos del abuelo y compartirlo con alguien que necesite escuchar este mensaje de redención. Comenta tus pensamientos abajo. 5 años después, tengo 7. Mi espalda duele más de lo que solía y no puedo trabajar en el garaje tanto como me gustaría. Pero estoy saludable, estoy feliz y no estoy solo. Carlos es el sous chef en la cocina de Luis. Ha estado limpio por 7 años. Está saliendo con una mujer agradable llamada Sara que trabaja en el centro comunitario. Están hablando de comprometerse. Miguel es capataz en su compañía de construcción. Compró su propio departamento en la Colonia del Valle. Hace voluntariado con un programa que ayuda a exconvictos a encontrar empleo. Incluso empezó a entrenar un equipo de béisbol juvenil. Y yo todavía hago voluntariado en el centro comunitario. Todavía cuento mi historia a quien quiera escuchar. He ayudado a una docena de otras familias a navegar el infierno del abuso de ancianos, de tener que elegir entre habilitar y rendir cuentas. El domingo pasado, estábamos todos en mi casa. Yo, Miguel, Carlos, Sara, y la novia de Miguel, Jennifer, quien afortunadamente no aguanta ninguna de sus tonterías. Estábamos sentados en la sala, la misma sala que había estado vacía 6 años atrás. La hija de Carlos, mi primera nieta, nacida hace 3 meses, estaba durmiendo en mis brazos. Su nombre es Rosa, nombrada en honor a la abuela que nunca conocerá. «Papá», dijo Miguel, «¿puedo preguntarte algo?» «Claro». «¿Te arrepientes de llamar a los policías sobre nosotros, de hacernos arrestar?» Miré a mis hijos. Realmente los miré. Carlos, sobrio y estable, con una carrera y un futuro. Miguel, humilde y trabajador, con propósito y dirección. «No», dije, «no me arrepiento. Fue lo más difícil que he hecho jamás. Más difícil que enterrar a tu madre, más difícil que cualquier cosa en mis 30 años como policía. Pero salvó sus vidas. ¿Cómo lo ves así?», preguntó Carlos. «Porque ambos estaban en un camino hacia la destrucción. Miguel, estabas apostando dinero que no tenía, haciendo enemigos con gente peligrosa. Carlos, estabas usando drogas más fuertes, dirigiéndote hacia una sobredosis. Si los hubiera rescatado de nuevo, si hubiera dejado pasar esto, ¿dónde estarían ahora?». Ambos asintieron, sabiendo la respuesta. «Muertos o en prisión por algo mucho peor. A veces el amor significa dejar que la gente caiga», continué. «Significa verlos tocar fondo y no atraparlos, porque tocar fondo es la única manera en que algunas personas aprenden a escalar de vuelta». Miguel miró a su sobrina en mis brazos. «Cuando Rosa crezca,
Y si alguna vez la caga, le vas a contar esta historia. Absolutamente. Bien. Debería saber que su abuelo es el hijo de perra más duro de la Ciudad de México. Todos reímos. Y en ese momento, sentado en mi sala recuperada, rodeado de mi familia recuperada, sosteniendo a mi nieta nombrada en honor a mi difunta esposa, sentí algo que no había sentido en años. Completo. La casa ya no estaba vacía. Mi vida ya no estaba vacía. Había tomado 6 años, 2 sentencias de prisión, incontables lágrimas y más dolor del que pensé que podría soportar. Pero lo habíamos logrado. Habíamos sobrevivido. Gracias por acompañar a Roberto en este increíble viaje, desde la traición hasta la redención. Si esta historia tocó tu corazón, por favor dale like, suscríbete a los consejos del abuelo y activa todas las notificaciones. Comenta abajo cuál fue el momento más poderoso de esta historia para ti, y desde qué parte del mundo estás viendo. Comparte este video con alguien que necesite escuchar que el amor duro es amor real, y que nunca es tarde para la redención. Recuerda, las decisiones más difíciles que tomamos como padres son a menudo las más importantes. A veces amar a alguien significa dejarlos enfrentar las consecuencias de sus decisiones. A veces el mejor regalo que puedes dar es la rendición de cuentas. La historia de Roberto nos recuerda que nunca somos demasiado viejos para defendernos, que la familia no significa ser un tapete, y que el verdadero cambio solo llega cuando dejamos de habilitar y empezamos a exigir. Pero también nos muestra algo más profundo. Nos muestra que el perdón no significa ausencia de consecuencias. Nos muestra que la redención es posible, pero solo cuando hay verdadera responsabilidad. Y nos muestra que el amor de un padre nunca muere, incluso cuando debe tomar las decisiones más dolorosas. Roberto podría haber tomado el camino fácil. Podría haber perdonado a sus hijos inmediatamente, dejado que se quedaran en su casa, pagado sus deudas de nuevo. Muchos padres lo habrían hecho. El instinto de proteger a nuestros hijos es tan fuerte que a menudo nos ciega a lo que realmente necesitan. Pero Roberto entendió algo fundamental. Sus hijos no necesitaban otro rescate. Necesitaban enfrentar la verdad de lo que habían hecho. Necesitaban experimentar consecuencias reales por primera vez en sus vidas. Necesitaban tocar fondo para poder empezar a reconstruirse. Y funcionó, no de inmediato, no sin dolor, no sin años de lucha y lágrimas y noches solitarias en una casa vacía. Pero funcionó. Carlos encontró la sobriedad y la paz. Encontró un propósito en la cocina. Encontró el amor con Sara. Encontró la paternidad con la pequeña Rosa. Pero nada de eso hubiera sido posible si Roberto hubiera continuado habilitando su adicción. Miguel encontró la humildad y la responsabilidad. Dejó de culpar al mundo por sus problemas y finalmente se miró en el espejo. Encontró el trabajo honesto, encontró el amor con Jennifer, encontró el propósito en ayudar a otros exconvictos. Pero nada de eso hubiera sido posible si Roberto hubiera continuado rescatándolo de sus propias decisiones. Y Roberto encontró algo que no esperaba encontrar. Encontró que era más fuerte de lo que pensaba. Encontró una comunidad que se preocupaba por él. Encontró un propósito en ayudar a otros que enfrentaban situaciones similares. Y finalmente, encontró a sus hijos de nuevo, no como los niños dependientes que solían ser, sino como hombres adultos que podían pararse por sí mismos. Esta historia no es solo sobre abuso de ancianos o hijos que roban a sus padres, es sobre todas las relaciones donde el amor se ha confundido con la habilitación. Es sobre todas las veces que decimos sí cuando deberíamos decir. Es sobre todas las veces que protegemos a la gente de las consecuencias que necesitan experimentar para crecer. Es fácil juzgar a Miguel y Carlos. Es fácil decir cómo pudieron hacerle eso a su propio padre, pero la verdad es que llegaron a ese punto gradualmente. No fue una decisión. Fueron 1000 decisiones pequeñas, 1000 veces que Roberto dijo, solo esta vez más, 1000 veces que pagó sus deudas, cubrió sus errores, los salvó de sí mismos, y cada vez que lo hacía, les enviaba un mensaje:
No tienes que ser responsable. Yo te cuidaré. Tus acciones no tienen consecuencias reales, hasta que finalmente ese mensaje los llevó a creer que podían robar 700,000 pesos de su padre y salirse con la suya. Roberto tuvo que romper ese ciclo. Y la única manera de romperlo era con consecuencias reales, consecuencias que dolieron, consecuencias que cambiaron todo. Pero aquí está lo hermoso. Roberto nunca dejó de ser su padre. Nunca dejó de amarlos. Cada domingo en el reclusorio norte, incluso cuando no querían verlo, estaba allí. Porque eso es lo que hacen los padres. No los rescató. No hizo el camino más fácil. No retiró los cargos. Pero estuvo presente. Estuvo disponible. Y cuando finalmente estuvieron listos para hacer el trabajo real de cambiar, estaba ahí para apoyarlos. Esa es la diferencia entre el amor duro y el abandono. El amor duro dice, enfrentarás las consecuencias de tus acciones, pero no las enfrentarás solo. Estaré aquí, no para rescatarte, sino para caminar contigo mientras te rescatas a ti mismo. Y eso es exactamente lo que Roberto hizo. Ahora, si estás viendo esto y te encuentras en una situación similar, ya sea como el padre de Roberto o incluso como Miguel o Carlos, aquí está lo que necesitas saber. Si eres el padre, no estás solo. Miles de padres enfrentan esto cada día, y está bien poner límite. Está bien decir que no. Está bien dejar que tus hijos adultos enfrenten consecuencias. No te hace un mal padre. Te hace un padre sabio que ama a sus hijos lo suficiente como para dejarlos crecer, incluso cuando ese crecimiento es doloroso. Si eres el hijo, no es demasiado tarde. Miguel pasó años culpando a su padre antes de finalmente aceptar la responsabilidad. Carlos tuvo múltiples recaídas antes de finalmente encontrar la sobriedad. El cambio real es posible, pero solo comienza cuando dejas de culpar a otros y empiezas a mirarte honestamente en el espejo. La historia de Roberto también nos enseña sobre la importancia de la comunidad. Cuando perdió todo, sus vecinos se presentaron. La señora Patterson trajo comida. Don Gerardo ayudó con la cerca. Toño del Oxo mostró bondad. El comandante Morales aplicó la ley pero con compasión. Ninguno de ellos podía devolverle sus posesiones robadas. Ninguno de ellos podía reparar la relación con sus hijos. Pero todos le mostraron que no estaba solo. Y eso importó. Si conoces a alguien pasando por algo así, no necesitas tener todas las respuestas. No necesitas arreglarlo. Solo necesitas presentarte. Un plato de comida. Una palabra amable. La voluntad de escuchar sin juzgar. Esas pequeñas cosas importan más de lo que sabes. Y finalmente, esta historia nos enseña sobre la esperanza. Cuando Roberto se sentó en ese piso de garaje vacío, llorando, probablemente no podía imaginar el final de esta historia. Probablemente no podía imaginar un día en que sus hijos serían hombres responsables, en que tendría una nieta llamada Rosa, en que su familia estaría junta de nuevo. Pero llegó ese día. Tomó 6 años, pero llegó. Entonces, si estás en ese piso de garaje ahora mismo, metafóricamente hablando, si estás en el punto más bajo, rodeado de las ruinas de lo que solía ser tu vida, ten esperanza. El camino de vuelta es largo y difícil. Habrá días en que quieras rendirte. Habrá días en que te cuestiones si hiciste lo correcto. Pero si te mantienes firme, si mantienes tus límites, si amas lo suficiente como para dejar que las personas que amas enfrenten las consecuencias que necesitan enfrentar, puede haber otro lado. Roberto lo encontró. Carlos lo encontró. Incluso Miguel eventualmente lo encontró. Y tú también puedes. La pequeña Rosa, durmiendo pacíficamente en los brazos de su abuelo en esa sala, reconstruida, representa más que solo una nueva generación. Representa la esperanza, representa la posibilidad de que los ciclos puedan romperse. Representa que las familias rotas pueden sanar, no volviendo a como eran antes, sino convirtiéndose en algo nuevo, algo más fuerte forjado a través del fuego de las consecuencias y la redención. Cuando Roberto mira a su nieta, probablemente piensa en todas las lecciones que quiere enseñarle, sobre la responsabilidad, sobre la integridad,
sobre enfrentar las consecuencias, sobre el verdadero significado del amor. Y algún día, cuando sea lo suficientemente mayor, le contará esta historia, la historia de cómo sus padres casi destruyeron todo, de cómo su abuelo tuvo que tomar la decisión más difícil de su vida, de cómo todos encontraron su camino de vuelta el uno al otro. Y tal vez, solo tal vez, esa historia la ayudará a tomar mejores decisiones. Tal vez la ayudará a entender que las acciones tienen consecuencias. Tal vez la ayudará a entender que el verdadero amor a veces significa dejar ir. Eso es lo que hace que esta historia sea tan poderosa. No es solo sobre una familia, es sobre todas nuestras familias, todas nuestras luchas con el amor y los límites, con la habilitación y el empoderamiento, con el perdón y la rendición de cuentas. Es sobre la verdad eterna de que a veces lo más amoroso que podemos hacer es lo más difícil, y que la redención, cuando finalmente llega, es mucho más dulce porque fue ganada, no regalada. Entonces, gracias, Roberto, donde sea que estés, por tener el coraje de hacer lo correcto. Gracias por mostrarnos que el amor duro es amor real. Gracias por demostrar que nunca es demasiado tarde para poner límites, nunca es demasiado tarde para exigir responsabilidad y nunca es demasiado tarde para la redención. Y gracias a ti por ver esta historia completa. Si te ha movido, si te ha hecho pensar, si te ha dado esperanza o claridad o coraje, entonces compártela. Compártela con alguien que la necesite escuchar. Compártela con un padre que está luchando con un hijo adulto difícil. Compártela con alguien que está tocando fondo y necesita saber que hay un camino de vuelta. Estos son los consejos del abuelo. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video con otra historia verdadera, poderosa que cambiará cómo piensas sobre la familia, el perdón y las segundas oportunidades. Dios los bendiga a todos y recuerden, son más fuertes de lo que piensan. El amor verdadero a veces requiere límites duros, y la redención siempre es posible cuando hay verdadera responsabilidad. Nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto, incluso cuando lo correcto es lo más difícil que jamás tendrás que hacer. Adiós.